Las normas APA tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Como en otros estilos de editorial, las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos como márgenes y formato del documento, puntuación y abreviaciones, tamaños de letra, construcción de tablas y figuras, citación de referencias, presentación de trabajos escritos, tamaño del papel, carta, tipo de letra, Arial, Times New Roman, tamaño de la letra, 12 puntos. Además, con el nuevo formato APA, séptima edición, se aceptarán las siguientes fuentes con su respectivo tamaño: Arial, 11 puntos. Georgia, 11 puntos. Calibri, 11 puntos. Lucida Sans Unicode, 10 puntos. Espaciado, interlineado 2.0, sin espacio entre párrafos. Alineado, izquierdo, sin justificar. Márgenes, 2.5, todos los márgenes. Sangría, 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Numeración. Con respecto a la numeración de las páginas, deben estar enumeradas en la esquina superior derecha. En la portada y contraportada debe iniciar la numeración, pero aquí no debe visualizarse. A partir del índice, tabla de contenido, lista de tablas, lista de anexos, imágenes y otros como dedicatorias y prefacios si se visualizan pero en números romanos. El resto es en números arábigos. Cornisa o encabezado de página. Título abreviado debe contener máximo 50 caracteres incluyendo espacios en mayúscula sostenida. Se repite en cada página del escrito. Portada. En la séptima edición, podrá realizar la portada con el nuevo formato establecido por el manual APA respetando el centrado del texto, la numeración en la esquina superior derecha y el siguiente orden. Título del proyecto. Centrado y en negrita, con un máximo de 15 palabras. Autor o autora. Afiliación, colegio o universidad. Curso. Nombre del profesor. Fecha. Referencias APA. Las citas son redacciones que se extraen de manera textual desde un libro, página web, blog, revista, etc. Sin modificar su redacción, respetando al autor. Es fundamental darle el crédito al autor porque de otra manera estaríamos cometiendo plagio. Cuando queremos fundamentar una idea principal, puede usar esta técnica. Las referencias se hacen como a continuación se indica. Si la cita textual es de 4 líneas o menos. El texto del autor debe ir entre comillas y centrado en la hoja. Si vas a pasar por alto algunas palabras, bien sea al inicio, medio o final de la cita, debes usar entre paréntesis y puntos suspensivos. Al final de la cita se deberá colocar entre paréntesis el autor, fecha y página, donde se extrajo la misma. Luego debemos parafrasear dicha cita, es decir, redactar lo que quiere decir la misma con nuestras propias palabras. Si en vez de hacer énfasis en el autor, nuestra cita se aboca en el texto, cumplimos con los mismos pasos que se mencionaron con anterioridad. También incluimos varias formas en las que se puede redactar una cita. Si la cita textual es de más de 4 líneas, bien sea dándole énfasis al autor o al texto que vamos a extraer, en ambos casos omitiremos las comillas. Al margen izquierdo le vamos a sumar 2 centímetros, la letra será más pequeña, 11 puntos. Se colocará al final de la cita entre paréntesis el autor, fecha y página. De igual modo parafraseamos la cita textual. Si tenemos citas textuales de un autor o más autores, las referencias serán de la siguiente forma. Un solo autor. Apellido del autor, año, página. 2 autores, primer apellido del primer y segundo autor separado por una coma, año, página. 3 o más autores, los apellidos de los primeros 3 autores separados por una coma, año y página, o apellido del primer autor y la palabra et puntual que significa y otros. A continuación incluimos el formato y algunos ejemplos sobre cómo situar otras fuentes.
Partes del trabajo con normas APA. Estas son las pautas que plantea APA para la presentación de un manuscrito o publicación, pero no todas son relevantes para todos los artículos. Ahora se dará una breve descripción de cada elemento. Título. El título debe expresar de forma breve la idea principal del escrito de una forma sencilla. Debe ser explicativo por sí solo. Lo recomendado para un título es no extenderse más de 12 palabras. El título debe escribirse con letra inicial mayúscula, centrarse entre el margen izquierdo y el derecho y estar situado en la mitad superior de la página. Títulos. Los títulos identifican el contenido dentro de las secciones de un documento. Deben ser descriptivos y concisos. Los títulos que tienen buen formato y están claramente redactados. A continuación se exponen las características de niveles de título. Nombre del autor y filiación institucional. Deben ser incluidas en todos los escritos. Nombre del autor, pie de autor. La modalidad más recomendada para el nombre del autor es llevar el nombre de pila y apellidos. Tenga en cuenta de utilizar siempre el mismo modelo para toda publicación. No emplee iniciales en un manuscrito y el nombre completo en otro posterior. Afiliación institucional. Esta identifica el lugar en el que el autor o los autores realizaron la investigación. Por lo general es una institución. Se puede incluir doble afiliación si dos instituciones contribuyeron con el estudio en el aspecto financiero de manera considerable. Nota del autor. Es una pequeña acotación que se incluye al final de una cita o párrafo de una traducción, generalmente entre paréntesis, para aclarar que el texto al que implícitamente hace referencia es una redacción propia del autor con el objetivo de disipar ambigüedades que puedan existir en un texto que proviene de otro idioma. Las notas del autor no son requisitos para las tesis. Estas notas aparecen con cada artículo impreso. Resumen. Tenga en cuenta que este se hace para presentar una síntesis breve y generalizada de los contenidos del artículo. Un buen resumen debe ser preciso, no evaluativo, coherente, legible y conciso. Introducción. La introducción se identifica por la posición en el manuscrito y no lleva un título específico que le indique. La introducción presenta el problema específico de estudio y describe la estrategia de investigación. Luego explique la importancia del problema, describa trabajos previos, exponga las hipótesis y su correspondencia con el diseño de investigación. La introducción se inicia en una página nueva, se identifica con el encabezado de página y el número de página. Método. Es aquí donde se describe a detalle cómo se realizó el estudio, incluyendo las definiciones conceptuales y operacionales de las variables empleadas en el estudio. Algo para tener en cuenta, es conveniente dividir la sección del método en subsecciones rotuladas. Deben incluir, una con la descripción de los participantes, otra que describa los procedimientos empleados en el estudio. Recuerde incluir en las subsecciones solo la información esencial para comprender y replicar el estudio. Resultados. Es aquí donde usted resume los datos recopilados y el análisis de los mismos que sean sobresalientes para el escrito que va a redactar. Presente con suficiente detalle los datos a fin de justificar las conclusiones. Comentarios. Este espacio es para que examine, interprete y califique los resultados. Enfatice las consecuencias teóricas o prácticas de los resultados. Si los resultados son breves y directos, pueden combinarse con los resultados, creando una sección llamada resultados y comentarios. Experimentos múltiples. Si se presenten varios estudios en un manuscrito, procure que la justificación, la lógica y el método de cada estudio sean claros para el lector. Reporte en un solo artículo solo los estudios que tengan un vínculo conceptual. Metaanálisis. Este método es utilizado para hacer síntesis cuantitativas de la investigación. Tenga en cuenta, si el número de artículos que contribuyen al metaanálisis es relativamente pequeño 50 o menos, deben aparecer en la lista de referencias con un asterisco que los identifique. Por otro lado, si estos artículos superan los 50, entonces las referencias a los artículos deben ponerse en una lista y en un archivo complementario en línea. Finalmente se debe incluir la bibliografía consultada. Aquí se detallan los libros que se usaron en las referencias bibliográficas.